dominaron Norteamérica. Pero su supremacía se va a ver desafiada. Por primera vez el ser humano entra en el continente. En torno al 10.000 a.C., esta gente entraba en un mundo completamente nuevo. Pero es un mundo nuevo, desconocido y mortal. Esta primitiva población humana de alrededor del 10.000 a.C. sería en ese entorno no solo depredadora, sino también presa. Los humanos prehistóricos se enfrentaron con las enormes bestias de la época y sufrieron un cambio climático abrupto y devastador. Si no te adaptabas, no sobrevivías. Este es el revolucionario viaje de unos humanos prehistóricos que se enfrentaron a un nuevo mundo aterrador. Viaje al 10.000 a.C. Es el final de la última gran edad de hielo, conocida como el Pleistoceno. Una época en la que glaciares de gran extensión cubrían el hemisferio norte. La mayoría de los científicos creen que los humanos prehistóricos han vivido prácticamente por toda la masa habitable de la Tierra. Pero una frontera permanecía intacta: las Américas. Cuando se piensa en la historia de las Américas, mucha gente habla de los colonizadores, incluso de Colón o Jamestown. Pero hay que reconocer que realmente hubo un periodo en la historia en el que hubo gente que se aventuró en esta tierra y absolutamente nadie más vivía en ella. Imagina mirar alrededor y no ver hogueras en el horizonte, ni ningún animal recién matado, ni ninguna prueba, cualquiera que sea, de que haya otros humanos. Sería probablemente una sensación sobrecogedora. Durante más de un siglo, los científicos han intentado resolver el misterio de cómo y cuándo los humanos llegaron por primera vez al Nuevo Mundo y qué peligros encontró esta gente prehistórica. Si determinamos el escenario ambiental en que tuvo lugar, podemos entender mejor cómo se adaptaron a este mundo esencialmente nuevo. Lo que intentamos entender es por qué no murió esa gente. ¿Cómo sobrevivió al 10.000 a.C.? Para comprender cómo sobrevivieron los seres humanos a este peligroso nuevo mundo, científicos de todo el planeta escudriñan literalmente las arenas del tiempo y sacan a la luz las piezas perdidas del puzzle prehistórico. Las respuestas yacen enterradas en las tumbas de las presas del hombre prehistórico. Cerca de la Universidad Central de Washington, el Dr. Pat Lubinsky y su equipo buscan los restos de esos monstruos prehistóricos. Cada verano venimos con un equipo de estudiantes y científicos de varias disciplinas diferentes, como arqueología, paleontología y geomorfología. Tenemos 8 semanas para intentar conseguir toda la información que podamos antes de que se nos acabe el tiempo, para poder aprender lo máximo posible acerca del pasado desde esa pequeña ventana. Los científicos cavan una serie de agujeros cuadrados y escudriñan laboriosamente la Tierra. Es un trabajo un poco detectivesco. Puedes encontrar pequeñas pistas y cada una de ellas te ayuda a descubrir algo que pasó anteriormente. Como en el CSI, es como una escena detectivesca. Hay que intentar deducir toda la información posible a partir de pequeñas pistas que puedas encontrar. Hola chicas, se me ocurre una cosa. Por este lado... El Dr. Lubinsky y su equipo excavan en Winas Creek gracias a un descubrimiento arqueológico accidental. En 2005 el operario de una excavadora trabajaba en una carretera privada y se encontró con un hueso enorme. Primero pensó que había desenterrado parte de un dinosaurio, pero los científicos de la Universidad Central de Washington determinaron rápidamente que el hueso no era lo bastante antiguo como para pertenecer a una criatura del Jurásico. Este es el primer hueso que se encontró en el proyecto. Una vez en el laboratorio lo recompusimos. Mide unos 90 centímetros en total. Viendo la longitud del hueso de esta extremidad, no es difícil imaginarse el tamaño total del animal, porque conocemos la relación entre el hueso y la altura total. Su enorme tamaño indicaba a Lubinsky que el hueso solo podía haber pertenecido a un animal, un mamut. Si el hueso de la pata es de 90 centímetros, esta bestia mediría probablemente 4,5 metros.
y pesaría hasta 9.000 kilos. Tras el descubrimiento accidental del hueso de la pata superior izquierda, el Dr. Lubinsky solicita una investigación arqueológica completa. La carretera se traza por otro sitio y el Dr. Lubinsky comienza a cavar. Al año siguiente, el equipo descubre el hueso de la otra pata delantera del mamut. Hoy están excavando la escápula u omóplato izquierdo. El Dr. Lubinsky opina que los huesos son del mismo animal. Como hay dos huesos de patas delanteras y las dos que tenemos de momento son de la misma longitud, es muy probable que sean del mismo animal. Y como la escápula no estaba muy lejos, parece bastante probable que encaje. Los fósiles más primitivos de mamut que se han encontrado tienen unos 3 millones de años. Hay varias especies de mamuts, pero ninguno es tan grande como el mamut de Columbia. Llamado así por Cristóbal Colón, el mamut de Columbia solo se encuentra en Norteamérica y es la mayor bestia que ha pisado la Tierra desde los dinosaurios. Avanzaba pesadamente por la llanura, consumía más de 300 kilos de hierba al día. El mamut de Columbia pasaba unas 20 horas al día comiendo. Imagina estar en el campo y ver una cosa de esas, o una manada. No es solo que sean enormes, sino que tienen unos enormes colmillos que les salen de la cara. En realidad, los colmillos son dientes. Son los incisivos del animal. Comienzan a desarrollarse cuando nace y siguen creciendo durante toda su vida. Se sigue discutiendo para qué los usaban exactamente, pero yo creo que sin lugar a dudas estaban al servicio del apareamiento. Dos enormes machos alfa se enfrentan por un territorio o por una hembra. El Dr. Lubinsky aún no ha encontrado ningún colmillo. Mucha gente cree que lo mejor es encontrar un colmillo como este de Alaska. Sin duda es estupendo, porque nos da la idea de lo grande que era el animal. Pero sería mejor que nos encontrásemos un diente, porque los dientes nos dan mucha más información. El diente de un mamut aporta a los científicos datos del animal, como su edad, su dieta o su especie concreta. Como el mastodonte, que es más pequeño y se alimenta de ramas y plantas. Y como el mamut lanudo, una de las criaturas más famosas del período. El pelaje del lanudo le protegía del frío violento del hemisferio norte, que estaba congelado durante 2/3 partes del año. Y por supuesto, el mamut con los dientes más largos, el de Columbia. Este es un diente de un mamut de Columbia, en concreto el tercer molar izquierdo. Tiene estas placas esmaltadas para procesar las toneladas de follaje que comía al año. De hecho, estos animales comían plantas muy duras, como hierbas y plantas con sílice. Por lo tanto, tenían que tener dientes así de grandes para vivir durante 60 años o más. Lo que podría ser el descubrimiento más significativo de Winas Creek no proviene de un mamut. Hemos encontrado un montón de huesos grandes y son sin duda los que más llaman la atención. Pero lo más significativo podría ser esto. Los bordes de esta pequeña piedra indican a los científicos que se ha roto deliberadamente, tallada para ser un arma o herramienta antigua. Esta pequeña roca está hecha a mano. Si el Dr. Lubinsky consigue comprobar que la roca está relacionada con la muerte del mamut, probaría que los humanos merodeaban por estas tierras hace más de 12.000 años, cazando mamuts. A 1.600 kilómetros del yacimiento del mamut de Winas Creek, en las islas del Canal en la costa de California, aparece otra pieza del rompecabezas prehistórico. Sobresaliendo de la pared de un cañón cercano a un lugar que se llama Arlington Springs, hay trozos de 2 huesos de piernas humanas. Los científicos lo llaman el hombre de Arlington, y los huesos datan del 7000 a.C. 40 años después de su descubrimiento, el Dr. John Johnson, director de antropología en el Museo de Historia Natural de Santa Bárbara, ha vuelto a analizar los huesos.
y ha descubierto que en realidad son de alrededor del 10.000 a.C. Estos son los restos humanos más antiguos de Norteamérica. Es el final de un fémur roto, casi a la altura de la rodilla, aquí. Se rompió dentro del bloque de tierra. Los otros huesos humanos ya han desaparecido y se han perdido. Esto es todo lo que queda. Los científicos opinan que el hombre de Arlington es un paleoamericano de 1,57 centímetros perteneciente al grupo de personas que se cree fueron los primeros humanos en habitar Norteamérica. Mucha gente, cuando se habla de estos primeros colonizadores, se imagina a hombres de las cavernas, ya sabes, con tecnología mínima, viviendo una existencia precaria. Sabemos que no era el caso, eran humanos completamente actuales, con las mismas habilidades cognitivas e intelectuales que todos nosotros hoy en día. Aún así, a pesar de ser más avanzados que el neandertal o el cromañón, la vida en Norteamérica para los paleoamericanos habría sido un reto gigantesco. Probablemente eran intrépidos exploradores, pero exploradores en un entorno muy desafiante. Llegan a un entorno nuevo que no les es familiar. Y tienen que buscar agua, comida, encontrar materiales para hacer sus refugios y sus herramientas. Así que había nuevos retos a los que tenían que adaptarse. Los paleoamericanos se enfrentan a una lucha a vida o muerte en un entorno extraño y desconocido. Y el reto de encontrar comida se soluciona a menudo con la caza de un mamut. La captura de uno de estos gigantes prehistóricos comenzaba seguramente con un grupo de cazadores acechando y estudiando a la manada. Estudian cuidadosamente a los animales e intentan comprender cómo se mueven en ese entorno. Para cazar hay que comprender a los animales. Tienes que entender su comportamiento, comprender cómo están distribuidos en tiempo y espacio, dónde están en otoño, dónde están en invierno, cómo se comportan cuando hay rivales alrededor, cómo se comportan cuando hay depredadores. En el año 10.000 a.C., el Homo sapiens llevaba probablemente 100.000 años cazando mamuts por todo el planeta. Tiempo suficiente para estudiar a estas enormes criaturas y adaptar las estrategias de caza. Aún así, después de tanto tiempo, abatir un mamut sigue siendo una tarea complicada. Imagina enfrentarse a un mamut, un bicho de 3 a 4 metros de altura. Y un solo humano, sin pistolas, ni cuchillos, ni nada de lo que tenemos hoy en día. Y que sea capaz de acabar con un mamut, me parece un trabajo enorme. Si lo piensas, cuando vas de caza quieres reducir riesgos. Quieres reducir el riesgo de volver a casa con las manos vacías. Y quieres reducir el riesgo de ni siquiera volver a casa. Sin embargo, es un riesgo que hay que correr. Una caza triunfal asegura una cosa: la supervivencia. Los primeros humanos en poner un pie en el suelo de Norteamérica acechan a sus presas. Se les llama paleoamericanos y están hambrientos. Los paleoamericanos del 10.000 a.C. eran fundamentalmente cazadores y recolectores. Cazaban animales grandes, animales pequeños, probablemente dividían el mundo entre lo comestible y lo no comestible, y si era comestible iban a por ello. Se sabe que los paleoamericanos comían bayas y raíces vegetales, pero hoy quieren carne. Van a cazar al mayor animal de la Tierra desde el dinosaurio, el mamut. Pero abatir uno no es fácil. Si los mamuts se comportaban como su pariente africano, el elefante de hoy en día, probablemente eran muy difíciles de cazar. Los africanos cazadores y recolectores te dirán que los elefantes no se comportan como animales, se comportan como enemigos. Son animales muy duros. Pero estos cazadores no eran los primitivos hombres de las cavernas. En su arsenal se incluía la estrategia, el ingenio y la astucia.
Así que los primeros americanos, actuales Homo sapiens como nosotros, llegaron totalmente equipados para adaptarse al entorno. Complicado como era, lo consiguieron gracias a que tenían el mismo instrumento que nosotros en cuanto a capacidad cerebral. Quizá no tuviesen el bagaje actual, porque hemos acumulado mucho conocimiento desde entonces, pero seguro que eran muy expertos y se adaptaban hábilmente al entorno. Los cazadores estudiaban la manada y escogían a su objetivo. Planeaban el ataque para que comenzara en un cañón, donde los movimientos del animal son restringidos. Lo que se ve frecuentemente en muchos de estos lugares donde mataban a los mamuts es que solo era un par de animales, no abatían manadas enteras. Normalmente parece que aprovechaban el terreno. Solían colocarse cerca de manantiales u otras fuentes de agua donde los animales tendrían dificultades para escapar. Probablemente le rodeaban y en muchas ocasiones se ven muchas puntas de proyectiles por cada animal, lo que significa que seguramente varios cazadores atacaban en grupo y se organizaban alrededor del mamut para evitar que escapase y causar el mayor daño. Para los cazadores, la clave para volver a casa a salvo al final del día es mantener la distancia. Esto es posible gracias a un poderoso sistema. Comenzó con la lanza de piedra. Conocidas como las puntas de proyectiles paleoamericanas, estos artefactos de piedra son la clave para entender cómo sobrevivieron al 10.000 a.C. La prueba de que había gente son los artefactos, porque son objetos que se ve por su forma que no son naturales, que la naturaleza no podría haber producido objetos así. La doctora Nicole Wagespack y el doctor Todd Surovell, arqueólogos de la Universidad de Wyoming, dirigen un grupo de científicos en una excavación paleoamericana. Estamos en una excavación paleoamericana. La gente vivía aquí hace 12.500 años, en este mismo sitio. No podemos sentarnos a ver cómo interaccionan socialmente, no podemos verles conversar ni casarse, no podemos ver sus citas. Todas estas cosas que intentamos saber, hay que descubrirlas de una forma muy extraña, a través de sus restos, lo que ha quedado en la Tierra. Podría parecer imposible imaginar una organización social a raíz de la distribución espacial de rocas rotas enterradas en la Tierra. Pero hay pistas que podemos usar, y cada trocito de información que conseguimos, incluso el artefacto más insignificante, nos da a conocer algo que ocurrió en la prehistoria. Durante los últimos 10 años, los doctores Wagespack y Surovell han descubierto más de 70.000 artefactos paleoamericanos. 70.000 artefactos es mucho. También tenemos que recordar que durante el proceso de creación de una herramienta de piedra, saltan muchos escombros. Encontramos muchos de esos escombros y pensamos que son un artefacto. Fue hecho a mano. Es como la carpintería. Sí, se acaba con una pila enorme de virutas para conseguir un solo artículo. La mayoría de los artefactos humanos que se encuentran son simplemente trozos rotos de roca. Pero en ocasiones, los arqueólogos descubren la piedra angular del armamento paleoamericano. Una punta intacta de proyectil. Se llaman puntas de proyectiles Clovis, porque en Clovis, Nuevo México, los arqueólogos descubrieron por primera vez estos artefactos en 1932. A los que trataban las piedras se les llama artesanos de la talla del sílex y eran unos trabajadores extremadamente habilidosos. De verdad crearon obras de arte maravillosas. Los artesanos de la talla del sílex comienzan con un trozo grande de material en crudo. Una roca grande como esta de obsidiana. Con un martillo de piedra o un trozo de cuerno, crea una roca de 2 caras más fina, grande y aplanada, tratada por ambos lados. El artesano golpea con precisión exacta para no hacer añicos la piedra. A partir de aquí, continuará minimizando ambos lados, afilando los bordes, hasta que la roca sea muy fina y plana por los 2 lados. Finalmente, convierte la punta redonda en una punta con bordes afilados. Cuando el artesano termina la punta de la flecha, quita 2 capas más. Es la característica distintiva de una punta de flecha Clovis. La flauta, un canal extremadamente fino.
Cuando hablamos de fino, nos referimos a 4 milímetros de grosor. Y van haciendo estas largas flautas, las llamamos canales, que van por la superficie de la punta. Es una forma de tallar muy hábil. Las flautas permiten a la punta del proyectil permanecer fija en el extremo de un palo largo. La lanza, con una piedra afilada como punta de proyectil, ya está lista para cazar. Para maximizar la fuerza del cazador se utiliza un dispositivo de lanzamiento especial denominado Atlatel. Un Atlatel mide unos 30 centímetros. Tiene un mango en un extremo y una espuela en el otro. La espuela encaja en la lanza. Con un Atlatel, el cazador puede lanzar un arma a la distancia de un campo de fútbol a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Con la sofisticación del Atlatel y la capacidad para crear puntas de lanza increíblemente afiladas, los paleoamericanos se adaptaron con éxito a la caza del mamut con la mayor seguridad posible. Creo que lo que hacían era sincronizar su ataque y lanzar las armas a la vez. Una vez alcanzado su objetivo, me imagino que los humanos se quitarían del medio y dejarían al mamut retorciéndose. Mientras el animal moría lentamente, es probable que los cazadores le siguieran hasta que estuviera tan débil que pudiesen acercarse con seguridad y administrarle el golpe de gracia. La caza ha terminado. Los paleoamericanos han garantizado a su gente carne de valor inestimable. Abatida la víctima, la tribu establecería el campamento cerca del lugar en el que murió, y todos participarían en el desmembramiento del animal. Cuando los humanos mataban hace 10.000 años o más, seguramente aprovechaban eficientemente todo lo que pudiesen sacar del animal. Por ejemplo, con la piel harían ropa, con los huesos herramientas. Evidentemente se comerían la carne, pero también se comerían otras partes. Supongo que abrirían los huesos grandes para sacar la médula, que es una parte muy nutritiva del animal. Hay un viejo dicho en los mataderos de Chicago, que es que se aprovecha todo desde los chillidos hasta la cola. Y supongo que los paleoamericanos aprovechaban todo, desde los chillidos, sea cual fuera el sonido que hiciesen estos animales, hasta la cola. Incluso en la calma posterior a la matanza, el peligro acecha en la oscuridad. Supongo que cada carnívoro y carroñero en 150 kilómetros a la redonda olería el hedor y querría formar parte del festín. Los carnívoros del año 10.000 a.C. merodean alrededor. Es el 10.000 a.C. Los humanos prehistóricos viven ya en Norteamérica. El problema del hambre se soluciona cazando con éxito un mamut.
Con las pistas de las excavaciones arqueológicas, los científicos pueden representar cómo podría ser la vida en un campamento después de la matanza en torno al 10.000 a.C. Como se trata de cazadores, recolectores, imaginamos que sería un par de familias que trabajaban juntas. Cada una tendría su casa, pero como se movían muy a menudo, suponemos que no eran refugios muy consistentes, a no ser que pensasen acampar en algún sitio durante un periodo largo de tiempo. Sin duda, imaginamos un montón de niños corriendo, seguramente volviendo locos a sus padres, jugando con las herramientas, creando un caos en la casa. Sabemos que los niños tenían que aprender a tallar y a participar en la economía. Y sin duda todo estaba relacionado con los juegos, así que pensamos que tendrían clases de talle, o se ocuparían del fuego, o quizá hacían otras tareas relegadas a los niños en el campamento. Mientras que algunos de los niños aprendían a tallar, los cazadores del grupo restauraban sus armas y se preparaban para la próxima caza. Pero en el campamento también se daban otros usos a las puntas de los proyectiles de piedra. Nos imaginamos las puntas de flecha que usaban para matar, grandes, enormes, de gran calibre, aunque en realidad también las usaban para abrir los caparazones de las tortugas. También sabemos que las usaban como cuchillos, así que seguramente cultivarían plantas con ellas. Su habilidad para derribar a los mamuts no significa, no obstante, que los paleoamericanos solo cazasen estos gigantes. En sus emplazamientos hemos encontrado ciervos, caribús, tortugas, conejos, por supuesto, todos ellos abatidos con las mismas armas. Así que no hay que asumir necesariamente que las utilizasen solo para los más grandes. Cuando me imagino un campamento de cazadores-recolectores o un campamento paleoamericano, me gusta pensar que estaban sentados alrededor del fuego contando historias, riendo, bromeando, pasando el tiempo, haciendo lo que hace la gente. Una de las cosas que sabemos de los cazadores y recolectores y de la gente en general es que somos animales muy sociales. Disfrutamos de la compañía de otra gente y eso nos da la oportunidad de hacer las cosas importantes que hacen los humanos. Cotillear unos de otros, hablar, contar historias de los demás, exagerar las historias de los animales enormes que hemos cazado, esas cosas que le gusta hacer a la gente. No importa lo relajado que parezca el ambiente del campamento. Un enemigo oculto acecha. Vigilar constantemente es el único modo de sobrevivir en el año 10.000 a.C. Había muchos carnívoros, probablemente interesados en la matanza que acababa de tener lugar. Cuando matas a un animal tan grande, o a un grupo, los carroñeros se sienten atraídos. Carnívoros como la bestia de largos colmillos Smilodon, más comúnmente conocida como dientes de sable. El Smilodon es el antepasado prehistórico de todos los grandes felinos que deambulan hoy en día por la Tierra. Del tamaño de un león actual, un dientes de sable adulto podía llegar a pesar unos 200 kilos. El Smilodon, un felino prehistórico, era un animal increíble. Tenía una cola corta, unas patas poderosas y una cabeza enorme con, por supuesto, un rasgo característico, unos colmillos de 18 centímetros. Unos colmillos que han fascinado a los científicos durante siglos. 13.000 años más tarde, los restos del Smilodon se conservan meticulosamente gracias a una trampa carnívora natural. El doctor Christopher Shaw lleva excavando los restos del dientes de sable en el rancho La Brea Tar Pits en Los Ángeles, California, desde 1969. Cuando empecé a trabajar en el rancho La Brea, una de las primeras cosas que desenterré fue la calavera de un dientes de sable.
En esta parte de Los Ángeles, el petróleo se filtra desde la tierra y se estanca en charcas poco profundas en la superficie. Los animales venían y se quedaban atascados en estas piscinas de asfalto, pegados, y no podían escapar. Acababan muriendo. Y los huesos, cuando se habían descompuesto, quedaban conservados en el propio petróleo. La presión tectónica empujaba el petróleo a la superficie. Los poros en los sedimentos que cubrían el petróleo permitían que se formase una charca encima de la tierra. Las trampas de alquitrán, tan efectivas que se formaban de manera natural en el Rancho La Brea, son extremadamente poco comunes. Estas trampas son el cementerio más famoso del mundo de algunas de las enormes criaturas prehistóricas más fascinantes. Como el oso de cara corta, que era 2 veces más grande que el actual oso pardo. El oso perezoso gigante, tan grande como un coche pequeño. El camello occidental, que evolucionó en las Américas y después migró a Oriente Medio. Los lobos Canis dirus, que cazaban en grupo y generalmente abatían presas mucho más grandes que ellos. Y por supuesto, el tigre dientes de sable y el mamut. Es probable que las trampas mortales de alquitrán pegajoso estuvieran camufladas por un denso follaje. Un herbívoro pasaba confiado por esta zona, pongamos un mamut, y se atascaba en quizá 5 u 8 centímetros de asfalto, enlodado, luchando por salir, pero no puede. Y al final, lo que ocurre es que se cansa y se tumba hasta morir, si tiene suerte. Si no tiene suerte, un carnívoro como el Smilodon descubre al mamut en apuros. Pronto, otros carroñeros se unen al festín desenfrenado. Pero el alquitrán no se casa con nadie. Al final, alguno de estos depredadores también se quedarían atrapados. Y por eso lo llamamos una trampa carnívora, porque lo que vemos es que el 90% de los grandes mamíferos que encontramos aquí son animales que comen carne, como cánidos, felinos, osos, ese tipo de cosas. Decenas de miles de años después, científicos como el Dr. Shaw se enfrentan a este amasijo de huesos en las fauces pegajosas de la trampa de alquitrán y la recopila en el Museo George C. Page en el Rancho La Brea. Una cosa que las trampas de alquitrán no nos cuentan es la relación del animal con el hombre, y esa es una de las cosas importantes que intentamos comprender, cómo los humanos se enfrentaban a los peligros del Nuevo Mundo. Pero me inclino a creer que, como cualquier otro carnívoro, veían a los seres humanos como una presa en potencia. Los humanos tienen que estar de guardia permanente para sobrevivir a las bestias hambrientas del año 10.000 a.C. Los primeros humanos que pusieron el pie en Norteamérica aprenden a sobrevivir en el 10.000 a.C. El peligro está en todas partes.
Estas poblaciones humanas primitivas de alrededor del 10.000 a.C. se encontraron con un entorno, un mundo en el que tenían que vivir con otros grandes depredadores. Había osos de cara corta, lobos, canis dirus, tigres, dientes de sable. Y aparecían como una especie muy sabrosa e ingenua. Uta, Uta. No hay pruebas definitivas de ataques a humanos, y los restos paleoamericanos siguen siendo muy infrecuentes. Literalmente se pueden contar con los dedos de una mano, quizá con un par de dedos más, los restos de esqueletos que superan los 10.000 años de antigüedad. Sospechamos que en parte se debe a que esta gente se mudaba mucho. No enterraban a sus muertos en cementerios como los que conocemos hoy. Además, es difícil enterrar a un ser humano sin una pala. Muchos eran en realidad entierros en lo alto. El cadáver se colocaba en los árboles. Si haces eso, los restos no perduran. Los carnívoros y carroñeros vienen y limpian todo muy bien. Pronto, los paleoamericanos tendrán que seguir adelante. Los cazadores-recolectores no se quedan mucho tiempo en un mismo sitio, porque si lo hacen, cazan a todos los animales y recogen todas las plantas. Hay que avanzar. Los registros arqueológicos sostienen esta alta frecuencia de movimiento. Las puntas de los proyectiles paleoamericanos se llaman Clovis por Clovis, Nuevo México, donde se descubrieron por primera vez. Estas puntas se han encontrado por todo el continente, desde las Islas Canal en California, donde se han descubierto los humanos más antiguos, hasta la costa este, en las orillas de la península de Delmarva, la masa continental que forman Delaware, Maryland y Virginia. De hecho, se han descubierto más puntas Clovis en la costa este que en cualquier otra parte del país. Muchas se han encontrado aquí, en las orillas de la bahía de Chesapeake. Cuando se piensa en los paleoamericanos y el periodo Clovis, la mayoría de la gente lo relaciona con el sudoeste, pero no con la región de la bahía de Chesapeake. El caso es que hay más yacimientos Clovis en la región de la bahía de Chesapeake que en el estado de Nuevo México. Hay más de 400 enclaves Clovis en un área de 160 kilómetros alrededor de Washington, D.C. y probablemente solo un par de docenas en las montañas rocosas en el oeste. Por tanto, aquí está el centro de la actividad en la costa este. Tradicionalmente, los científicos han creído que los humanos prehistóricos llegaron a Norteamérica cruzando el puente de Beringia, desde Siberia. Debido a los bajos niveles del mar, la tierra entre los dos continentes, conocida como Beringia, no estuvo inundada durante la última edad de hielo. Alrededor del 10.000 a.C., los científicos creen que los glaciares que cubrían Canadá comenzaron a derretirse y se abrió un pasillo sin hielo, permitiendo a los humanos acceder por Canadá al sur del continente. Pero si los Clovis entraron al continente de esta forma, ¿por qué la mayoría de los yacimientos está en la costa este? En los años 80, el Dr. Dennis Stanford, del Instituto Smithsonian, viajó a Siberia para solucionar el rompecabezas. Esta es una punta de un proyectil Clovis, encontrado en la península de Delmarva en Maryland, y representa a los que pensábamos que fueron los primeros americanos. Y por supuesto creíamos que los primeros americanos habían venido de Siberia. Así que esperábamos que al llegar a Siberia encontraríamos la tecnología ancestral de la flauta de dos caras. ¿Y quién lo iba a decir? Cuando llegamos allí empezamos a comprender la tecnología siberiana era totalmente diferente. Las puntas de los proyectiles y cuchillos estaban hechas de marfil, huesos o cuernos, y usaban microláminas intercaladas con ranuras. Pequeños fragmentos de roca se incrustan en ranuras en el hueso o el cuerno, creando un filo con cortes. Los arqueólogos dicen que esta tecnología de Siberia tiene 30.000 años.
Es una filosofía totalmente diferente en fabricación de puntas de proyectiles. Y realmente nos sorprende que no hayamos visto nada que podamos considerar antepasado de Clovis. Empezamos a pensar que quizá Clovis tenga un origen distinto a Siberia. Para el Dr. Stanford, esto presenta dos posibilidades. O la tecnología Clovis evolucionó en el mundo nuevo, o un grupo diferente de prehistóricos entró a las Américas por un paso alternativo. En 1998, en un yacimiento paleoamericano en Cactus Hill, Virginia, aparece una pista. Las puntas de proyectiles descubiertas aquí se asemejan mucho a las de la tecnología Clovis. La punta de proyectil de la izquierda es una punta Clovis encontrada en la península de Delmarva. Le han quitado las capas del canal. La punta de la derecha es la de Cactus Hill. Parece que se ha fabricado de la misma forma, excepto que no tiene la flauta. No le han quitado las capas del canal. La tercera punta se llama Salutrea. Parece que se ha fabricado de la misma manera que las de Cactus Hill, Virginia, pero fue encontrada en el sudoeste de Francia. Como se puede ver, la fabricación es muy similar. De hecho, la tecnología utilizada es la misma, no solo la forma. La única diferencia es que la flauta Clovis no aparece en la Salutrea. Como la punta francesa de Salutrea y la de Cactus Hill son tan similares, el Dr. Dennis Stanford tiene una teoría extremadamente polémica acerca del origen de la cultura Clovis. Su propuesta es un viaje de una distancia y unos obstáculos impensables. Un viaje de supervivencia glacial. Un viaje a través del mar. Son bestias prehistóricas. Durante 3 millones de años dominaron Norteamérica. Pero su supremacía se va a ver desafiada. Por primera vez, el ser humano entra en el continente. En torno al 10.000 a.C., esta gente penetraba en un mundo completamente nuevo. Un mundo nuevo, desconocido y mortal. Esta primitiva población humana de alrededor del 10.000 a.C. sería en ese entorno no solo depredadora, sino también presa. Los humanos prehistóricos se enfrentaron con las bestias enormes de la época y sufrieron un cambio climático abrupto y devastador. Si no te adaptabas, no sobrevivías. Este es el viaje revolucionario de unos humanos prehistóricos que se enfrentaron a un mundo nuevo aterrador. Viaje al 10.000 a.C., episodio 2. Hace 13.000 años, los humanos prehistóricos comenzaron la lucha por sobrevivir a un mundo nuevo. Es el final de la última edad de hielo, en la que enormes muros de hielo cubren gran parte del hemisferio norte. La teoría tradicional es que estos humanos migraron desde Siberia por el puente de Beringia. Pero en 1998, en Cactus Hill, Virginia, unos científicos descubrieron puntas de proyectiles que recordaban a los utensilios de piedra utilizados por un pueblo llamado Salutrea. El problema es que esos utensilios se encontraron a 8.000 millas de Siberia, en el sudoeste de Europa. En el sudoeste de Francia y el norte de España encontramos exactamente la misma clase de puntas de proyectiles que en Cactus Hill, Virginia, y son de la misma época. Hay tantas similitudes entre los utensilios y la tecnología que empezamos a pensar que hubo un contacto cultural o una migración de Europa, el sudoeste de Europa, a Norteamérica. Lo que desconcierta a algunos científicos es cómo un pueblo prehistórico de Europa pudo sobrevivir a tan dramática migración.
Para el doctor Stanford, la clave se encuentra en las paredes de unas cuevas cercanas a Marsella, Francia. Los hombres paleolíticos europeos eran buenos artistas. Sabemos mucho de los animales que cazaban porque era lo que dibujaban principalmente en las cuevas. Bisontes, ciervos, caballos y por supuesto focas, morsas, también peces abisales. Peces abisales. No se pescan con una lanza desde la playa. El doctor Stanford cree que solo hay una teoría lógica de cómo llegaron de Europa a Norteamérica. Cuando se tienen barcos, cambia toda la dinámica de los movimientos de los seres humanos, porque los océanos, los ríos, los lagos dejan de ser barreras y se convierten en autopistas. Te puedes mover rápidamente por el agua si tienes la capacidad y el equipo necesario. Para mí es evidente que en el 10.000 a.C. una idea tan buena se expandió por todo el mundo. Muchos científicos creen que los humanos prehistóricos utilizaron barcos cuando poblaron Australia hace 40.000 años. En esa época el nivel del mar era más bajo y la distancia entre las masas de tierra más corta. Si aceptamos la hipótesis de que los humanos prehistóricos viajaban por todas partes en barco, aunque sea especular, podemos imaginarlos cruzando el Atlántico Norte desde Europa. Antes de aventurarse al mar, los primeros cazadores sobreviven aprovechándose del hielo en la orilla. Andaban durante kilómetros y kilómetros sobre el océano de hielo. Las focas, por supuesto, abrían pequeños agujeros en la superficie para salir a respirar aire fresco. Cuando el hielo comienza a derretirse y ya es peligroso, no puedes salir a pie, hace falta un barco. Las naves serían probablemente simples estructuras de madera con un casco recubierto por pieles de animales, con capacidad para seguramente 15 o 20 personas. Alrededor del 10.000 a.C., los niveles del mar son más bajos que actualmente. E Inglaterra y Francia están conectadas, creando una península que sobresale dentro del océano Atlántico. Estamos en la edad de hielo, y el hielo cubre esta península prehistórica. Desde ahí, los humanos habrían seguido el hielo hasta Norteamérica. Estos tipos cazaban en los bordes helados. Siguieron a las focas desde Europa y llegaron hasta aquí, el sur de Groenlandia, cuando de repente empezaron a seguir a focas que iban en la otra dirección. El bajo nivel del mar en torno al 10.000 a.C. dejaba al descubierto islas que actualmente están sumergidas, como los grandes bancos de la costa de Nueva Escocia. Al llegar al banco de arena de George, comienzan a ver árboles, aparecen mamuts y el entorno no es muy diferente al del norte de España, el sur de Francia o la costa de las Islas Británicas. Esto mola mucho. En cualquier caso es otoño. Pasaremos aquí el invierno y volveremos el año que viene. Si estos marineros prehistóricos llegaron tan al sur como para escapar de la capa de hielo, habrían bajado hasta la zona de la bahía de Chesapeake. El viaje habría sido de poco más de 3.000 kilómetros, menos de la distancia de Siberia a Clovis, Nuevo México, donde se descubrieron por primera vez las puntas de Clovis. Aún así, muchos científicos creen que habría sido imposible para los humanos prehistóricos sobrevivir a tal viaje. Si realmente cruzaron el océano Atlántico y llegaron con éxito a estas costas, dejando de lado el hecho de que atravesar el Atlántico en la edad de hielo no era una tarea fácil, esperaríamos ver en los descendientes rasgos genéticos europeos. Esperaríamos encontrar restos de idiomas europeos, todo ese tipo de cosas. Cuando haces un barco lo haces al borde del agua. Cuando lo usas no lo pones a 300 kilómetros de la costa en tierra firme. Y cuando el nivel del agua creció, la inundación se llevó por delante los primeros barcos.
De hecho, las primeras evidencias físicas de barcos datan de hace 7 o 9 mil años. ¿Y quién lo iba a decir? Es entonces cuando el nivel del agua dejó de crecer. Vaya. Si los humanos prehistóricos intentaron y sobrevivieron al viaje desde Europa, el Dr. Stanford cree que se habrían asentado en la zona de Maryland y Virginia, esparciéndose desde ahí por el resto del continente. Con el tiempo, la tecnología tallando piedras evolucionó. Un cazador inteligente desarrolló la capacidad de quitar los canales de la punta del proyectil. Ha nacido la tecnología Clovis y se ha dado un paso de gigante hacia la supervivencia en el 10.000 a.C. Actualmente el arqueólogo Darren Lowery rastrea la región de la bahía de Chesapeake en busca de yacimientos Clovis. Pero mientras busca rastros de su presencia, también descubre pruebas de su desaparición. En toda la península del Marva, las pruebas del pueblo Clovis paleoamericano desaparecen a partir de una capa de tierra en concreto. Una capa de hace 13.000 años, alrededor del 10.000 a.C. Para algunos arqueólogos, el perfil del suelo en las costas de Chesapeake señala dónde y cuándo vivieron los prehistóricos. Desde la superficie actual hasta el fondo de la capa oscura han pasado 11.000 años. Unos 60 centímetros más abajo es donde vivían los paleoamericanos hace 13.000 años. Para los científicos, el misterio es lo que pasó entre medias, durante esos 2.000 años. Aquí vivían los Clovis. En esta base, los que estaban hace 11.000 años. Así que en esta capa tenemos 13.000 años. Aquí 11.000 años. ¿Cómo explicamos esto? Para entender del todo lo que ocurrió y conocer el destino de los paleoamericanos Clovis, los científicos necesitan volver al 10.000 a.C. Al hacerlo, descubren algo más mortal que cualquier depredador carnívoro. Uno de los fenómenos climáticos más misteriosos, devastadores y abruptos de la historia de la humanidad. Los humanos prehistóricos están asediados, atacados por uno de los cambios climáticos más intensos de la historia de la humanidad. Alrededor del 10.000 a.C., gran parte del territorio de Maryland y Virginia estaba envuelto en tormentas de arena mortales. Para comprender qué provocó un cambio climático tan dramático hay que saber lo que le ocurre a la Tierra durante una edad de hielo. El climatólogo Peter Clark estudia el rasgo más característico de la edad de hielo: los glaciares. Estamos en la ladera del Monte Hood. La cima del Monte Hood tiene unos 335 metros, a 3.200 de altura. En la plenitud de la última edad de hielo, las capas heladas que cubrían Norteamérica, por ejemplo, estaban más de 1,5 kilómetros más altas que el Monte Hood y tenían una gran extensión en esa altitud, desde la costa oeste de Canadá hasta la este de Nueva Inglaterra. Los científicos creen que al comienzo de la edad de hielo se formaron varios glaciares diferentes en las montañas del norte de Canadá. Después de miles de años, estas enormes paredes de hielo se fundieron y avanzaron como una sola. Los científicos la llaman la capa de hielo laurentina, debido a que sepultó las montañas laurentinas. Un glaciar como la capa de hielo laurentina es nieve supercompacta. La nieve se acumula, se hace más y más densa hasta que se convierte en hielo. Si los veranos son frescos, el hielo no se derrite. Al acumularse más nieve, glaciares como la capa laurentina comienzan a desplazarse por el efecto de su propio peso. Esta enorme capa de hielo empezó a avanzar hacia el sur dirección a Estados Unidos. E inicialmente era bastante continua, larga y curvada, desplazándose hacia abajo. Una vez que llegó a la región de los Grandes Lagos, el hielo empezó a avanzar sobre ellos como lóbulos de hielo.
Cada lóbulo de hielo viaja a diferente velocidad, dependiendo del clima local y las condiciones de la superficie. La capa laurentina llega hasta aquí. Sin embargo, pronto la Tierra empezó a calentarse y los glaciares comenzaron a retirarse. Durante este periodo de calentamiento, los humanos y la fauna gigantesca se aprovecharon de un ecosistema muy próspero. Pero alrededor del 10.000 a.C., el clima global cambia abruptamente y la supervivencia humana se encuentra repentinamente en peligro. Para descubrir por qué sucedieron estos abruptos cambios, el Dr. Ed Brook examina núcleos helados. Un núcleo helado es un cilindro de hielo que recogemos perforando las capas polares congeladas con una herramienta especial y obtenemos este cilindro de hielo de aspecto inmaculado. Tiene unos 3 kilómetros de longitud y podemos aprender todo tipo de cosas midiendo la composición química del hielo. El Dr. Brook ha recogido núcleos de hielo en glaciares de Groenlandia y la Antártida. Para conocer el clima al que los humanos prehistóricos tuvieron que enfrentarse en torno al 10.000 a.C., el Dr. Brook estudia tanto el hielo como el aire atrapado en su interior. Definitivamente el hielo no es solo agua congelada. Hay bolsitas de aire en el hielo polar con pequeñas burbujas que contienen atmósferas muy antiguas. No hay mucho aire, pero el suficiente para obtener buenas mediciones de muchas de las cosas que nos interesan. Una de ellas es el gas invernadero, el metano. En el hemisferio norte, los pantanos y ciénagas producen naturalmente gas metano. Cuanto más húmedo y templado es el clima, más metano se produce. Para examinar el aire que los paleoamericanos y los mamuts respiraban, el Dr. Brook corta varias capas de hielo de 13.000 años y las derrite en condiciones controladas. Cuando queremos analizar una muestra, cogemos las piezas que necesitamos y las cortamos para que tengan el tamaño adecuado. Las llevamos al laboratorio, las colocamos con cuidado en contenedores de vacío, donde las encerramos herméticamente y sacamos el aire del laboratorio, para que solo quede hielo con burbujas. Los contenedores con hielo sellados al vacío se sumergen en un baño caliente. Al derretirse el hielo, las burbujas de aire suben y se extraen. En ese punto, el reto es sacar el aire de las burbujas sin contaminar la muestra. La última vez que estas burbujas de aire flotaron libremente, los paleoamericanos tallaban puntas de proyectiles y los mamuts vagaban por la Tierra. Estas pequeñas bolas de cristal del pasado permiten a los científicos echar un vistazo a la historia climatológica de la Tierra. La cantidad de metano en el hielo es reveladora. ¿Puedo ver el resultado? Lo que vemos es que el metano en estos núcleos helados varía muy abruptamente. Por el cambio del metano, estamos bastante seguros de que hubo un cambio climático global en todo el mundo. Un cambio climático rápido y violento. Después de cientos de años de calentamiento, los reducidos niveles de metano, entre otros factores, indican a los científicos que la Tierra se enfrió repentina y rápidamente y volvió a las condiciones de la edad de hielo. Los científicos lo denominan Dryas reciente, por una flor ártica que floreció durante ese periodo. Se invirtió la fortuna geológica, por así decirlo. El mundo dejó de calentarse de repente, y por un breve periodo, en términos geológicos, en torno a 1000 años, el hielo volvió a avanzar. Volvieron las condiciones glaciales, y en muchos sentidos fue una sorpresa para las plantas, los animales, y probablemente también para el hombre. El clima en el hemisferio norte se volvió seco y frío. En algunas zonas, el viento invernal levantó sedimentos secos sueltos, devastando el entorno con enormes tormentas de arena, dejándolo completamente inhabitable. En ese momento, los humanos prehistóricos y todas las especies del planeta tienen que adaptarse o morir. Los humanos tienen que sobrevivir a los dramáticos cambios en Norteamérica. Para evitar morirse de hambre, aprenden a cazar y matar criaturas monstruosas como mamuts,
a combatir los ataques de hambrientos carnívoros depredadores. Y ahora, en cuestión de décadas, la temperatura desciende drásticamente y se enfrentan a uno de los cambios climáticos más intensos de la historia de la humanidad. Los científicos lo llaman el cambio climático Dryas reciente. Plantas, animales y humanos se ponen al límite cuando el clima del hemisferio norte se vuelve cada vez más frío y seco. ¿Pero qué provoca esta inversión climática? ¿Y pueden los humanos sobrevivir a un riesgo tan potencialmente mortal? Examinando los núcleos helados, los científicos han descubierto que antes del cambio la Tierra se estaba calentando. La edad de hielo de 1000 años parece acabar, y la poderosa capa de hielo laurentina, el enorme glaciar que cubre casi toda Norteamérica, está retrocediendo. Al derretirse, libera una gran cantidad de agua fresca que los científicos creen que baja por el río Mississippi y se vacía en el Golfo de México. Pero de repente, alrededor del 10.000 a.C., el curso del río se desvía al río San Lorenzo y se vacía en el Atlántico. En este momento es cuando influye el Dryas reciente y la temperatura de la Tierra cae en picado 10 grados. El océano transporta eficazmente el calor por el planeta. Recoge el calor en las latitudes bajas de alrededor del Ecuador y las corrientes oceánicas que avanzan hacia el norte lo transportan por el agua. En su viaje hacia el norte, parte del agua se evapora, pero la sal queda. Cuando el agua llega al Atlántico, el océano está significativamente más salado. El agua salada es densa y se hunde. Las corrientes profundas llevan ese agua más fría y salada al sur. Cerca del Ecuador, el agua se calienta, sube y comienza de nuevo el ciclo. Si esa corriente se corta, dejará de llegar calor a esa zona. La temperatura caería en picado de inmediato y el clima cambiaría espectacularmente. Eso es exactamente lo que la mayoría de los científicos creen que ocurrió alrededor del 10.000 a.C. Las enormes cantidades de agua fresca que llegaban al Atlántico del deshielo de la capa de hielo laurentina diluyen la salinidad del agua del océano y evita que se hunda y viaje al sur hasta el Ecuador. El sistema transportador del Atlántico se corta y el calor tan necesario deja de subir hasta el hemisferio norte. Por eso la temperatura se desplomó una media de 10 grados. ¿Pero por qué el agua derretida cambió de dirección? Los científicos opinan que al retirarse la capa laurentina, uno de los lóbulos formó una presa o tapón, desviando el agua derretida al Mississippi. Finalmente, el lóbulo retrocedió y la presa se rompió, provocando que una inmensa cantidad de agua fresca avanzase por el río San Lorenzo hasta el Atlántico. De repente, una enorme masa de agua fría se vierte en el Atlántico. Cuando eso ocurrió, trastocó todos los mecanismos climáticos de todo el planeta. En toda la Tierra las temperaturas cambiaron dramáticamente. En el norte de Europa, los bosques se convirtieron en tundra helada. Las tormentas de arena en los desiertos asiáticos enviaron toneladas de sedimentos a la atmósfera. Los glaciares crecieron en lo alto de las montañas del hemisferio norte, encerrando mucha del agua fresca del planeta. El clima en Norteamérica se hizo frío y extremadamente seco. Alrededor de Delaware, Maryland y Virginia, en una zona llamada la península de Delmarva, el viento invernal levantó sedimentos de polvo que sofocaron el ambiente. Los intensos vientos que soplaban por este valle recogieron el cieno fino, distribuyéndolo por todas partes. Es como cuando hay un periodo de sequía y el granjero labra su campo, se ve una nube de polvo detrás de él. Imagina una nube de polvo durante 800 o 1000 años, quizá 1100 años. Así es como el arqueólogo Darren Lowery cree que se formaron 45 centímetros de una capa de sedimentos en la península de Delmarva. Esta es la catástrofe Dryas reciente. Se vertió una enorme cantidad de polvo y enterró la superficie en la que vivía el pueblo Clovis en la época en la que los mamuts y los mastodontes paseaban por la tierra.
La increíble cantidad de polvo habría obstruido el aire y probablemente aniquilado la vegetación. Aunque los científicos no conocen a ciencia cierta la gravedad de estas tormentas de arena, la península de Delmarva se hizo inhabitable. La ausencia de puntas de proyectiles, también llamadas puntas Clovis por encima de la marca de 13.000 años, lo confirman. En la época del Dryas reciente, las pruebas de los Clovis en Delmarva desaparecen. De hecho, en yacimientos arqueológicos de toda Norteamérica no se ha encontrado ni un solo artefacto Clovis posterior a 12.900 años. Parece que el Dryas reciente aniquiló la tecnología Clovis. Los científicos aún no han encontrado esta gruesa capa de polvo fuera de la península de Delmarva. Pero seguro que el pueblo Clovis paleoamericano notó estos efectos del cambio climático y la caída de la temperatura en otras partes de Norteamérica. El Dryas reciente podría haber sido el obstáculo más difícil al que los humanos han tenido que adaptarse desde su llegada al Nuevo Mundo, pero parece que fueron los animales del Pleistoceno los que realmente sufrieron sus efectos. 30 especies de animales se extinguieron, entre ellas el tigre Smilodon dientes de sable, el lobo Canis dirus y la mayoría de las especies de mamuts. Los arqueólogos han debatido ardientemente sobre qué provocó esta extinción masiva. Muchos culpan al cazador paleoamericano por matar demasiado. Pero no solo murieron los animales grandes. Se extinguieron conejos, se extinguieron mofetas, incluso se extinguió una clase de árbol, un abeto que desapareció al final de la edad de hielo. Pero son los animales grandes los que han llamado la atención, y eso porque, admitámoslo, es una catástrofe ecológica. El 80% de los animales grandes de Norteamérica desapareció. Algunos tienen la hipótesis de que el radical cambio climático condujo a los animales a la extinción. Sabemos que estos animales vivieron bastante tiempo en el Nuevo Mundo. Los glaciares iban y venían, no 2 veces ni 3, sino más de 20 veces. Los animales habían experimentado estos cambios climáticos y sobrevivido a ellos. Una de las cuestiones que tenemos que preguntarnos con relación al 10.000 a.C. es si ese periodo de cambio climático fue diferente a otros anteriores, porque sabemos que los mamuts y los mastodontes habían sobrevivido a algunos anteriores sin problemas. Algunos científicos, como el doctor geofísico Allen West, han desarrollado una nueva teoría acerca de lo que ocurrió en torno al 10.000 a.C. Pensamos que esta teoría concreta responde los 3 misterios. ¿Qué ocurrió con la cultura Clovis? ¿Qué provocó la extinción de los mamuts y los mastodontes? ¿Qué causó el Dryas reciente? Las 3 cosas ocurrieron prácticamente en el mismo instante geológico. Tenemos una teoría que, creemos, explica por qué las 3 cosas ocurrieron a la vez. El Dr. West está en el yacimiento Clovis de Topper con el Dr. Al Goodyear de la Universidad de Carolina del Sur. El Dr. West no busca artefactos humanos, ni siquiera huesos de animales. Busca diamantes, pero no como las gemas que se extraen en las minas del sur de África. Son diamantes microscópicos, de 4 nanómetros de longitud, 20.000 veces más pequeños que el ancho de un pelo humano. La teoría de los nanodiamantes del Dr. West es polémica, porque se origina en el espacio exterior y acaba con un cataclismo extraterrestre. En que los humanos prehistóricos pueblan por vez primera las Américas, la temperatura de la Tierra se desploma y el planeta se sumerge en una larga edad de hielo de 1000 años llamada Dryas reciente. Todas las especies son puestas al límite, incluidos los primeros humanos que pisaron tierra norteamericana, a quienes los científicos llaman paleoamericanos o Clovis.
Me inclino a creer que los paleoamericanos que lucharon contra el intenso choque del cambio climático hicieron cualquier cosa por sobrevivir al 10.000 a.C., incluso si eso significaba comer lo que fuera. Las pruebas de los Clovis desaparecieron hace 12.900 años. Pero no solo sufrió la gente. La fauna gigante, como por ejemplo el tigre dientes de sable y el mamut, también desapareció. Ellos, junto con otras 30 especies de animales, se extinguieron. Los científicos siguen debatiendo las causas de la desaparición de los humanos, la extinción de los animales y el cambio climático. Pero hoy, una nueva teoría intenta resolver los tres misterios. Esta teoría comenzó a tomar forma en Michigan, cuando en los años 80, un científico descubrió pequeñas bolitas magnéticas en un yacimiento paleoamericano Clovis. Bolitas como esta son muy raras en la Tierra. Son las típicas que se forman cuando algo como un meteorito atraviesa la atmósfera, y cuando lo hace, comienza a quemarse, y estas pequeñas bolitas metálicas son las burbujas de su superficie. El Dr. West ve una conexión entre las bolitas y la extinción masiva. Empezaba a parecerse a lo que había ocurrido con los dinosaurios cuando un meteorito enorme se estrelló contra la península del Yucatán y los aniquiló. En fin, nos preguntamos si podría haber ocurrido aquí lo mismo. Tenemos un amplio abanico de pruebas y todos esos animales gigantes se extinguieron. Así que el Dr. West comenzó a buscar pruebas. Viajó a muchos yacimientos Clovis famosos del continente, como Alberta, Canadá, donde se piensa que estaba la entrada del pasillo sin nieve. Las Islas del Canal, en California, donde se han descubierto los restos de los humanos más antiguos de Norteamérica. Clovis, Nuevo México, donde los arqueólogos descubrieron las primeras puntas de proyectiles. En todos estos sitios descubrió las pequeñas bolitas magnéticas. En el 2002, el Dr. West hizo su primer viaje al yacimiento Topper en Carolina del Sur. Extraje este poderoso imán, que saca granos del sedimento. Cuando lo pasé por la pared, vi una línea de granos negros brillantes justo en el borde. Fue como meter un gol para un científico. Ese es el equivalente. La emoción del descubrimiento y poder decir, madre mía, también están aquí. Ahora sabemos que esta cosa se extendió por todo el continente, del Atlántico al Pacífico, en cada sitio que hemos mirado entre la frontera de México y en Canadá. Los científicos pronto descubrieron dos piezas más que suponían pruebas contundentes. El Dr. James Kennett de la Universidad de Santa Bárbara en California descubrió una de ellas. El Dr. Kennett se unió al equipo que investigaba el cometa y examinó muestras de otros yacimientos Clovis. Rápidamente descubrió algo realmente inusual: nanodiamantes. Uno de los momentos eureka que he tenido, de hecho uno de los más importantes, fue cuando descubrí los nanodiamantes. Sugiere algún tipo de impacto extraterrestre que provocó la presión necesaria. La presión extremadamente alta que se necesita para formar diamantes. Aunque cuando se extinguieron los dinosaurios encontraron diamantes, no estaban dentro de estas cosas. Estas bolas de carbono son únicas y nadie sabía que existían. Un puñado de estas bolitas de carbono contenían más diamantes, más nanodiamantes, que todos los granos de arena de cada playa del planeta. Fue absolutamente sensacional, cuatrillones de ellos. Con tantas pruebas indicando un cataclismo que podría haber sido el responsable de la aniquilación de los humanos prehistóricos y los animales, el Dr. West reclutó a la doctora Luann Becker, cuya especialidad es la extinción relacionada con los impactos. En su laboratorio, la doctora Becker descubrió una sustancia llamada fullereno en las muestras del Dr. West. Nombrado así por el científico que lo descubrió, Buckminster Fuller, el fullereno se encuentra de forma natural en el espacio exterior. En realidad es polvo espacial, eso es lo que es. Cuando las estrellas explotan y llega carbono a nuestro sistema solar, con él viene el fullereno. El fullereno se pega a los asteroides, cometas que a veces acaban estrellándose contra planetas como la Tierra. El fullereno se encontraba cuando ocurrió lo de los dinosaurios, hace 65 millones de años, y ahora lo encontramos en este suceso de hace 13.000 años.
Por supuesto, los escépticos a la teoría del cometa tienen una duda importante. Si algo de tal tamaño y magnitud explotó contra la Tierra, ¿dónde está el cráter? Bueno, si hubiese chocado contra la Tierra sólida, habría dejado un cráter, pero si chocó contra una capa de hielo, habría quedado un agujero que, por supuesto, se habría derretido, y todas las pruebas nos llevan a creer que eso fue lo que ocurrió. Millones de plantas, animales y personas desaparecieron. Tras la desgracia de la explosión inicial, un fuego arrasador recorrió el continente. Muchos animales habrían muerto instantáneamente como resultado de la explosión, completamente incinerados. Pero la biomasa ardiente, el fuego salvaje que devastó el campo, habría destruido el hábitat de los animales y su comida. Y como estos grandes animales necesitaban comer constantemente, hay quien argumenta que esto fue lo que condujo directamente a la extinción de la fauna gigante. Estoy convencida de que hubo un suceso extraterrestre que acompañó a esta grave extinción. Creo que lo hace único es que podemos relacionarlo directamente con un cambio de clima muy dramático. Los teóricos del cometa creen que podría haber habido un impacto extraterrestre que desplazara el lóbulo glacial y acabara desviando el agua al Atlántico, frenando el sistema de transporte oceánico. Cuando eso ocurre, la temperatura baja, los glaciares vuelven a avanzar y surgen fenómenos como las tormentas de arena. El Dr. West y su equipo siguen reuniendo pruebas para convencer a la comunidad internacional de su teoría. En la ciencia se valoran las hipótesis polémicas. Hay que ser capaz de decir, sí, tengo pruebas de esto, y permanecer firme ante el tribunal de la ciencia. Puedo demostrarlo. Como la idea del impacto del asteroide. Es genial hablar de ella, pensar sobre ella, pero veamos las pruebas antes de que nos emocionemos demasiado. Podrían pasar años hasta que sepamos si la teoría del cometa supera el escrutinio científico. Pero haya impactado o no un cometa, la mayoría de los científicos creen que el Dryas reciente ocurrió con consecuencias seguramente devastadoras para la vida en la Tierra. Definitivas para los animales que desaparecieron. Pero por supuesto queremos saber qué ocurrió con el pueblo Clovis. Los restos de puntas de proyectiles Clovis de los paleoamericanos desaparecieron a partir del año 12.900. Hasta que en 1928 unos arqueólogos descubrieron unas puntas de proyectiles cerca de Folsom, Nuevo México, muy similares a las puntas Clovis. Pero aunque la punta Folsom tenía la clásica flauta Clovis, había dos diferencias importantes. La primera es el tamaño de la flauta. La punta de proyectil de la izquierda es una punta Clovis. La punta de la derecha es una punta Folsom. La flauta de la punta Clovis es un tercio del tamaño de la punta. La flauta de la punta Folsom es 3/4 del tamaño de la punta. La otra diferencia es que la punta Folsom se descubrió en una capa de tierra datada en torno al 9000 a.C., mucho más joven que las puntas Clovis, que no se encuentran por encima de las capas de 12.900 años. Parece que, sea lo que pasó en ese periodo, independientemente de lo que exterminara a los animales, no aniquiló a la gente. Parece que se adaptaron con éxito al entorno inhóspito durante el Dryas reciente. Algunos científicos opinan que los paleoamericanos Clovis que vivían en la costa este habrían huido de las violentas tormentas de arena hacia el oeste. Creo que el Dryas reciente impactó profundamente al pueblo Clovis. Ocurrieron varias cosas. Una es que se mudaron, y ahí parece ser que fue cuando se esparcieron por Norteamérica. Y aparentemente lo hicieron en un periodo de tiempo muy rápido, adaptándose durante el traslado a los entornos que encontraban. El doctor Dennis Stanford del Instituto Smithsonian sostiene que la cultura Clovis tiene raíces europeas. Pero también cree que otros humanos prehistóricos migraron desde Asia en algún momento de la historia. Estudios genéticos recientes han confirmado que el estudio del ADN de un humano prehistórico descubierto en el oeste de Estados Unidos conduce a Asia. Como sus vecinos de la costa este, estos paleoamericanos que vivían en el oeste de Norteamérica
se habrían enfrentado a los mismos desafíos del 10.000 a.C. Peligrosas cazas de mamuts, depredadores hambrientos y un catastrófico cambio climático. Y la pregunta es, ¿qué ocurrió cuando se encontraron? El mayor obstáculo del hombre prehistórico para sobrevivir al 10.000 a.C. podría haber sido él mismo. La vuelta a las condiciones de la edad de hielo provocaron que el clima global cambiase. Los primeros pobladores de Norteamérica, llamados paleoamericanos Clovis, tuvieron que adaptarse. Si algunos humanos prehistóricos migraron al Nuevo Mundo desde Europa y desde Asia, entonces habría dos clases diferentes de gente viviendo en ese entorno. Y la pregunta es, ¿qué ocurrió cuando se encontraron? Creo que hay una alta posibilidad de que los dos líderes examinaran el aspecto del otro y hubiese habido una lucha. Otros historiadores, en cambio, no están de acuerdo con esta imagen violenta del mundo prehistórico paleoamericano. Aunque hablamos del oeste americano, no se trataba del salvaje oeste. No disparas primero y preguntas después, porque ser amigos es una ventaja. Los otros podrían tener información útil, podrían conocer recursos de los que hablarte, podrían tener hijos en edad casadera. La violencia humana no aparece sistemáticamente en los documentos arqueológicos hasta que la población aumenta y estallan las luchas por los recursos limitados. Probablemente, lo que sucedió fue que si realmente había dos grupos diferenciados, las culturas se unieran. Los seres humanos que vivieron después del pueblo Clovis se conocen como Folsom. Reciben ese nombre por Folsom, Nuevo México, donde se descubrieron por primera vez sus utensilios. En el yacimiento Mountaineer, cerca de Gunnison, Colorado, el Dr. Mark Steiger y su equipo están excavando lo que creen que es una casa de invierno Folsom de la época del Dryas reciente. Es un periodo de cambio en el medio ambiente tanto natural como cultural. La gente se adaptaba a ese entorno natural. Muchos animales se extinguieron, pero los humanos aprendieron a reaccionar, a cambiar su estilo de vida para poder sobrevivir. Parece que el pueblo Folsom de esta zona construía estructuras semipermanentes y pasaban ahí el invierno durante un periodo de tiempo más amplio que el de sus antepasados Clovis. Aunque podría parecer una pila de pedruscos, Steiger cree que eran los cimientos de la estructura. Alrededor del perímetro construían el armazón con árboles aspen locales, como una tienda india. Después aislaban la casa con una masa de barro. Un trozo de barro endurecido con una curva lisa descubierto entre los escombros es una pieza clave de la existencia de estas moradas. La curva tiene exactamente el mismo diámetro que el tronco del árbol aspen. El hecho de que la masa, cuando se aplica y se seca, se convierta en barro, nos indica que esta estructura se construyó durante una estación muy seca, y la estación más seca por aquí es el invierno. Parece ilógico que estos primeros americanos pasasen el frío invierno de Colorado encima de una montaña. Al pasar ahí el invierno, tenían la nieve de la montaña, que provee de agua. Tenían un refugio caliente. En muchos sentidos, se está mucho mejor en lo alto de la montaña que abajo en el valle, porque nunca estás a la sombra y el sol de invierno sigue manteniendo el calor. Y la temperatura, al estar en una enorme cuenca, hace bajar el aire frío. Se está más caliente arriba, a 300 metros sobre el valle, que abajo. Y probablemente la razón más importante para estar en lo alto de la montaña es que podían ver las presas. A final de la Dryas reciente, con la vuelta a las condiciones de la edad de hielo, los paleoamericanos cazaban las únicas especies grandes que quedaban.
Durante el Dryas reciente, la mayoría de la fauna gigante se extinguió, y el único animal de caza mayor que sobrevivió fue el bisonte. El pueblo Folsom se aprovechó de la abundancia de bisontes en el entorno. Se volvieron especialistas y por primera vez en la prehistoria cazaron un tipo concreto de animal para la mayoría de sus comidas. Sus utensilios reflejan esa adaptación. La punta Folsom se usa para un único propósito, la caza. La flauta es larga. Si la lanza está roma o se rompe, el cazador simplemente empujará la punta. Como una cuchilla desechable, la volverá a afilar y estará lista para cazar de nuevo. El pueblo Folsom son los paleoamericanos que acabarán asentándose en estas tierras. Durante los próximos miles de años, poblarán el Nuevo Mundo, evolucionarán de cazadores-recolectores a agricultores y a la larga se convertirán en los indios nativos americanos que Cristóbal Colón se encontró en el siglo XV. Son los paleoamericanos que se adaptaron con éxito al Nuevo Mundo, con nuevas plantas, nuevos animales y un violento cambio climático. Ahora que los humanos nos enfrentamos a la posibilidad de un cambio climático global muy abrupto, la pregunta es, ¿tendremos la capacidad de adaptarnos y sobrevivir tan bien como los paleoamericanos en torno al 10.000 a.C.? Sabemos que en los últimos años, las pasadas décadas, el clima ha cambiado dramáticamente por la influencia humana. La próxima vez que cambie el clima, puede que no tengamos tanta suerte como los antepasados de los nativos americanos, por ejemplo, respondiendo al cambio climático, porque ellos tenían opciones, podían trasladarse, podían ir al valle de al lado, a una región diferente. Nosotros estamos encerrados en muchos sentidos. Por eso es importante y significativo mirar al pasado para ver cómo se enfrentó esta gente al cambio climático, por qué ocurrió. Muchas de las lecciones no se pueden aplicar a nuestra situación actual, pero sin duda es necesario intentar entenderlo. Las diferencias entre la cultura Clovis de antes de la Dryas reciente y la cultura Folsom posterior son imperceptibles. Sin embargo, lo importante es la adaptación de la que fueron capaces los primeros americanos para sobrevivir a los peligrosos desafíos y cambios del 10.000 a.C. Fuese el nuevo entorno inmenso, los depredadores carnívoros o los radicales cambios climáticos, estos primeros americanos lucharon para asegurarse la supervivencia y el futuro de la raza humana. Para América, el 10.000 a.C. es un cambio de guardia. Las bestias torpes sucumbieron al cambio y dejaron de mandar en Norteamérica. Los seres humanos tomaron el control de su propio destino y del destino del mundo. Mide unos 90 centímetros en total. Viendo la longitud del hueso de esta extremidad, no es difícil imaginarse el tamaño total del animal, porque conocemos la relación entre el hueso y la altura total. Su enorme tamaño indicaba a Lubinsky que el hueso solo podía haber pertenecido a un animal, un mamut. Si el hueso de la pata es de 90 centímetros, esta bestia mediría probablemente 4,5 metros y pesaría hasta 9.000 kilos. Tras el descubrimiento accidental del hueso de la pata superior izquierda, el Dr. Lubinsky solicita una investigación arqueológica completa. La carretera se traza por otro sitio y el Dr. Lubinsky comienza a cavar. Al año siguiente, el equipo descubre el hueso de la otra pata delantera del mamut. Hoy están excavando la escápula u omóplato izquierdo. El Dr. Lubinsky opina que los huesos son del mismo animal. Como hay dos huesos de patas delanteras y las dos que tenemos de momento son de la misma longitud, es muy probable que sean del mismo animal. Y como la escápula no estaba muy lejos, parece bastante probable que encaje. Los fósiles más primitivos de mamut que se han encontrado tienen unos 3 millones de años.
Hay varias especies de mamuts, pero ninguno es tan grande como el mamut de Columbia. Llamado así por Cristóbal Colón, el mamut de Columbia solo se encuentra en Norteamérica y es la mayor bestia que ha pisado la Tierra desde los dinosaurios. Avanzaba pesadamente por la llanura, consumía más de 300 kilos de hierba al día. El mamut de Columbia pasaba unas 20 horas al día comiendo. Imagina estar en el campo y ver una cosa de esas, o una manada. No es solo que sean enormes, sino que tienen unos enormes colmillos que les salen de la cara. En realidad, los colmillos son dientes. Son los incisivos del animal. Comienzan a desarrollarse cuando nace y siguen creciendo durante toda su vida. Se sigue discutiendo para qué los usaban exactamente, pero yo creo que sin lugar a dudas estaban al servicio del apareamiento. Dos enormes machos alfa se enfrentan por un territorio o por una hembra. El doctor Lubinsky aún no ha encontrado ningún colmillo. Mucha gente cree que lo mejor es encontrar un colmillo como este de Alaska. Sin duda es estupendo, porque nos da la idea de lo grande que era el animal. Pero sería mejor que nos encontrásemos un diente, porque los dientes nos dan mucha más información. El diente de un mamut aporta a los científicos datos del animal, como su edad, su dieta o su especie concreta. Como el mastodonte, que es más pequeño y se alimenta de ramas y plantas. Y como el mamut lanudo, una de las criaturas más famosas del período. El pelaje del lanudo le protegía del frío violento del hemisferio norte, que estaba congelado durante 2/3 partes del año. Y por supuesto, el mamut con los dientes más largos, el de Columbia. Este es un diente de un mamut de Columbia, en concreto el tercer molar izquierdo. Tiene estas placas esmaltadas para procesar las toneladas de follaje que comía al año. De hecho, estos animales comían plantas muy duras, como hierbas y plantas con sílice. Por lo tanto, tenían que tener dientes así de grandes para vivir durante 60 años o más. Lo que podría ser el descubrimiento más significativo de Winnas Creek no proviene de un mamut. Hemos encontrado un montón de huesos grandes y son sin duda los que más llaman la atención. Pero lo más significativo podría ser esto. Los bordes de esta pequeña piedra indican a los científicos que se ha roto deliberadamente, tallada para ser un arma o herramienta antigua. Esta pequeña roca está hecha a mano. Si el doctor Lubinsky consigue comprobar que la roca está relacionada con la muerte del mamut, probaría que los humanos merodeaban por estas tierras hace más de 12.000 años, cazando mamuts. A 1.600 kilómetros del yacimiento del mamut de Winnas Creek, en las islas del Canal en la costa de California, aparece otra pieza del rompecabezas prehistórico. Sobresaliendo de la pared de un cañón cercano a un lugar que se llama Arlington Springs, hay trozos de 2 huesos de piernas humanas. Los científicos lo llaman el hombre de Arlington, y los huesos datan del 7000 a.C. 40 años después de su descubrimiento, el Dr. John Johnson, director de antropología en el Museo de Historia Natural de Santa Bárbara, ha vuelto a analizar los huesos y ha descubierto que en realidad son de alrededor del 10.000 a.C. Estos son los restos humanos más antiguos de Norteamérica. Es el final de un fémur roto, casi a la altura de la rodilla, aquí. Se rompió dentro del bloque de tierra. Los otros huesos humanos ya han desaparecido y se han perdido. Esto es todo lo que queda. Los científicos opinan que el hombre de Arlington es un paleoamericano de 1,57 centímetros perteneciente al grupo de personas que se cree fueron los primeros humanos en habitar Norteamérica. Mucha gente, cuando se habla de estos primeros colonizadores, se imagina a hombres de las cavernas, ya sabes, con tecnología mínima, viviendo una existencia precaria. Sabemos que no era el caso, eran humanos completamente actuales, con las mismas habilidades cognitivas e intelectuales que todos nosotros hoy en día. Aún así, a pesar de ser más avanzados que el neandertal o el cromañón, la vida en Norteamérica para los paleoamericanos habría sido un reto gigantesco.
Probablemente eran intrépidos exploradores, pero exploradores en un entorno muy desafiante. Llegan a un entorno nuevo que no les es familiar. Y tienen que buscar agua, comida, encontrar materiales para hacer sus refugios y sus herramientas. Así que había nuevos retos a los que tenían que adaptarse. Los paleoamericanos se enfrentan a una lucha a vida o muerte en un entorno tal en que tuvo lugar. Podemos entender mejor cómo se adaptaron a este mundo esencialmente nuevo. Lo que intentamos entender es por qué no murió esa gente. ¿Cómo sobrevivió al 10.000 a.C.? Para comprender cómo sobrevivieron los seres humanos a este peligroso nuevo mundo, científicos de todo el planeta escudriñan literalmente las arenas del tiempo y sacan a la luz las piezas perdidas del puzzle prehistórico. Las respuestas yacen enterradas en las tumbas de las presas del hombre prehistórico. Cerca de la Universidad Central de Washington, el Dr. Pat Lubinsky y su equipo buscan los restos de esos monstruos prehistóricos. Cada verano venimos con un equipo de estudiantes y científicos de varias disciplinas diferentes como arqueología, paleontología y geomorfología. Tenemos 8 semanas para intentar conseguir toda la información que podamos antes de que se nos acabe el tiempo, para poder aprender lo máximo posible acerca del pasado desde esa pequeña ventana. Los científicos cavan una serie de agujeros cuadrados y escudriñan laboriosamente la Tierra. Es un trabajo un poco detectivesco. Puedes encontrar pequeñas pistas y cada una de ellas te ayuda a descubrir algo que pasó anteriormente. Como en el CSI, es como una escena detectivesca. Hay que intentar deducir toda la información posible a partir de pequeñas pistas que puedas encontrar. Hola chicas, se me ocurre una cosa. Por este lado... El Dr. Lubinsky y su equipo excavan en Winas Creek gracias a un descubrimiento arqueológico accidental. En 2005 el operario de una excavadora trabajaba en una carretera privada y se encontró con un hueso enorme. Primero pensó que había desenterrado parte de un dinosaurio, pero los científicos de la Universidad Central de Washington determinaron rápidamente que el hueso no era lo bastante antiguo como para pertenecer a una criatura del Jurásico. Este es el primer hueso que se encontró en el proyecto. Una vez en el laboratorio lo recompusimos. Dominaron Norteamérica. Pero su supremacía se va a ver desafiada. Por primera vez el ser humano entra en el continente. En torno al 10.000 a.C., esta gente entraba en un mundo completamente nuevo. Pero es un mundo nuevo, desconocido y mortal. Esta primitiva población humana de alrededor del 10.000 a.C. sería en ese entorno no solo depredadora, sino también presa. Los humanos prehistóricos se enfrentaron con las enormes bestias de la época y sufrieron un cambio climático abrupto y devastador. Si no te adaptabas, no sobrevivías. Este es el revolucionario viaje de unos humanos prehistóricos que se enfrentaron a un nuevo mundo aterrador. Viaje al 10.000 a.C. Es el final de la última gran edad de hielo, conocida como el Pleistoceno. Una época en la que glaciares de gran extensión cubrían el hemisferio norte. La mayoría de los científicos creen que los humanos prehistóricos han vivido prácticamente por toda la masa habitable de la Tierra. Pero una frontera permanecía intacta: las Américas. Cuando se piensa en la historia de las Américas, mucha gente habla de los colonizadores, incluso de Colón o Jamestown. Pero hay que reconocer que realmente hubo un periodo en la historia en el que hubo gente que se aventuró en esta tierra y absolutamente nadie más vivía en ella. Imagina mirar alrededor y no ver hogueras en el horizonte, ni ningún animal recién matado, ni ninguna prueba, cualquiera que sea, de que haya otros humanos. Sería probablemente una sensación sobrecogedora.
Durante más de un siglo, los científicos han intentado resolver el misterio de cómo y cuándo los humanos llegaron por primera vez al Nuevo Mundo y qué peligros encontró esta gente prehistórica. Si determinamos el escenario ambiental